Hola, mi nombre es Mario Morales, soy socio de Nest, encargado del área de planificación y desarrollo de negocios, apoyando a nuestros clientes para que puedan encontrar ese potencial y el camino que los lleve a lo que ellos definen como éxito dentro de lo que pretenden alcanzar. Las organizaciones son un sistema, igual como lo pudiésemos decir, ¿verdad? Somos las personas y como tales, como sistema, la organización también se enferma. ¿M? Una organización es sana en la medida, pudiésemos decir, ¿verdad?, que está alcanzando los objetivos que se planteó eh, y en la medida, ¿verdad?, que eso empieza a desviarse, ocurre exactamente lo mismo que ocurre en una persona que, me gusta decirlo así, de pronto todos tenemos casos que son cercanos, lamentablemente, ¿no? Donde estamos con alguien que de pronto parece estar tremendamente bien y de a poco se empieza a enfermar o de pronto ciertos casos que rápidamente pasan de un estado de salud a un estado de enfermedad. En las organizaciones ocurre lo mismo. Todo lo que pudiésemos decir es una situación compleja dentro de una organización, es algo que siempre comenzó de una pequeña señal. Así como las personas tenemos que ser capaces de leer las señales de nuestro cuerpo en términos de cómo nos habla, la organización también tiene espacios que hablan y nos van diciendo cómo va a desenvolverse esa organización. Por lo tanto, pasa a ser vital el ser capaz de tener muy buenos oídos, muy buenas miradas para estar atento cuando esas señales de potenciales enfermedades van a ocurrir. Toda gran grieta, para decirlo de alguna manera, ¿cierto?, comenzó con una pequeña fisura, tanto en nosotros como seres humanos, como personas, como en las organizaciones. Lo que ocurre es que las organizaciones muchas veces no las atendemos porque cuando ya nos damos cuenta de que estamos en una fisura, se transformó en una grieta importante que es más difícil reparar, porque no la estamos monitoreando. Nuestro cuerpo de pronto puede ser más fácil porque seamos porfiados, sentimos un pequeño dolorcito, ese pequeño dolorcito se va repitiendo y entonces nos lleva a ir al médico a que nos pueda decir, oye, bueno, aquí qué es lo que puede estar pasando. Lo llamamos diagnóstico. En el mundo de las empresas es exactamente lo mismo. El diagnóstico pasa a ser un elemento vital y que muchas veces las organizaciones lo menospreciamos, ¿no? Nadie, creo yo, que en su sano juicio, mirándonos como persona, diría, hoy tengo un dolorcito por acá y voy a ir a meterme al quirófano. ¿Ah? Siempre voy a buscar que me exploren, que me digan, bueno, qué es lo que puede estar ocurriendo, y no solo eso, sino que de qué manera a lo mejor esa situación que estoy enfrentando se vincula con otras. Y cada caso es particular, ¿no? De alguna manera, la medicina lo que hace es ir a sanar enfermedades. Y creo yo que ahí hay un elemento que estaba un poco al debe, ¿no? En términos de preocuparse mucho más del enfermo, de la persona como tal, en su conjunto, en todo su entorno, en donde vive, en lo que hace, en lo que trabaja, cuáles son sus preocupaciones, como para comprender mejor esas dolencias que puede estar teniendo. En una organización es exactamente lo mismo. De pronto una organización siente que tiene una dificultad, un problema comercial, por ejemplo, y entonces sin explorarlo apropiadamente va e intenta resolverlo de una manera porque generalmente hay personas que lo que hacen es vender soluciones específicas, ¿verdad? Y por lo tanto va a intentar siempre que esa solución específica le pueda servir a una empresa, cuando eso no es así. Hay que mirar hay que mirar muy en detalle, no esa solución que en realidad ¿cierto?, es general, sino que cuál sería la que particularmente debo tomar para poder resolver un problema que luego no se produzca, no se genere un problema operacional, desde lo comercial, operacional o de recursos humanos, y eso por supuesto gatilla finalmente en lo financiero. Por lo tanto, el enfoque de diagnóstico es vital en una organización. Porque de lo contrario, puede que, y esto aplica muy bien acá, ¿no?, que el remedio termine siendo peor que la enfermedad. Y ocurre al final que muchas organizaciones no le creen a las técnicas porque soy, pero si yo apliqué esa técnica no me funcionó. Es que a lo mejor no era la técnica que tenía que ocupar. Lo que hay que hacer, primero, insisto, es poder comprender la cultura de la organización, comprender el contexto de negocio en el cual se desarrolla.
y así una serie de elementos que de pronto son más internos para poder realmente hacer un buen diagnóstico e identificar por dónde ir en la solución. Y respecto al momento en el cual se hacen estos diagnósticos, claro, uno puede mirar, esto, volvamos al caso de la persona, ¿no? Lamentablemente, ¿cuántas veces nos ha ocurrido, y con lo que mencionaba hace un segundo, tenemos una persona que hoy día está sana y en 2, 3 semanas más, ¿verdad? Y le encontraron una tremenda enfermedad. La oportunidad del diagnóstico es vital. Así como las personas tenemos diagnósticos preventivos que tenemos que hacernos a determinadas edades, en el caso de las empresas también. Hay que estar mirando qué pudiese estar ocurriendo que no estoy viendo y que puede que me golpee. Aquí de pronto los plazos son más largos, pero más largos, ¿verdad? Hasta de semanas, pueden ser semestres, incluso años, en lo cual algo nos viene golpeando, no nos estamos dando cuenta, pero cuando nos damos cuenta ya es demasiado tarde. Eso, como Nest Consultores, nos ha tocado verlo varias veces. Empresas que nos dicen, pucha, qué pena no haber conversado con ustedes hace 2 años atrás, porque el dolor que se ha sufrido para resolver el problema ha sido tremendo, y si se hubiese identificado el problema hace 2 años atrás, evidentemente no hubiese ido la solución, o lo que la empresa enfrenta de una manera, ¿cierto?, tan dolorosa como la que les toca vivir, donde en este mundo de las empresas, eh, y que sobre todo, ¿cierto?, quienes son empresarios lo saben, cuando hay un problema en la empresa, el problema se amplifica porque ese problema en la empresa de pronto llega a la familia, llega a los cercanos y afecta de una manera, ¿cierto?, que es brutal. Entonces, la oportunidad del diagnóstico es tremendamente relevante. Las empresas prácticamente no gastan en hacer un diagnóstico muy preliminar, llamémoslo preventivo, para poder saber qué elementos pueden estar ocurriendo a los cuales hay que tomar la atención. Creo yo que así como las personas no tenemos que hacer diagnósticos cada cierto tiempo, las empresas también deberían hacer pequeños diagnósticos de cómo están una vez al año o cada 2 años, porque eso nos va a prevenir muchas cosas, va a ser mucho más fácil la solución. Cuando la empresa ya está en estado de pronto terminal, nos ha tocado ver situaciones en las cuales las descubrimos en el mismo proceso de consultoría. Y a las empresas hay que decirles, lamentablemente, es cierto, el camino que hay que seguir es rápidamente, ¿verdad?, extirpar una serie de cosas para seguir con el ejemplo de la persona, y las soluciones pasan a ser muy duras. Y por eso hoy día ocurre mucho que muchas organizaciones en épocas de crisis, por ejemplo, están en reorganización. Esas reorganizaciones que son las que se permiten como para poder reemprender, son situaciones dolorosas, empresas que están a punto de quebrar, que poco tiempo antes de que eso ocurra, se dan cuenta de aquello, entonces van por un camino que es el camino correcto, de buscar una reorganización para poder intentar tener una segunda oportunidad. Pero ese camino, que puede durar 5 años, 6 años, 8 años, 10 años, es tremendamente doloroso cuando posiblemente ese mismo caso, habiéndolo mirado 2 años atrás, hubiese tenido una excelente solución. Sin perjuicio de eso, déjeme decir, ¿verdad?, que las organizaciones, incluso cuando se detectan en ese momento terminal, tienen posibilidades de poder salir adelante. La probabilidad de éxito es menor que haberlo detectado oportunamente, evidentemente, nuevamente siguiendo con el ejemplo, ¿cierto?, del ser humano, pero tienen una tasa de éxito que no es menor, casos en los cuales bien manejados terminan en buenas perspectivas, ¿no? Porque la solución que se ha aplicado es la adecuada. En general, una empresa cuando está bien, siente que está bien, dice, bueno, la verdad es que pudiésemos decirlo de esta manera, ¿no? Me siento muy cómodo en el espacio en el cual estoy. Y por lo tanto, esto también es muy natural. Entonces, ¿para qué vamos a hacer cambios si así como estamos bien? Claro, pero resulta que el problema de seguir haciendo lo mismo de la misma manera como estamos haciendo, ¿verdad?, nos debería llevar al mismo resultado, y la respuesta sería sí, siempre y cuando las condiciones de contexto no cambien. Ahí hay un elemento, cierto, que es importante, por un lado. Pero por otro lado, ¿verdad?, esa zona de confort en la cual están las organizaciones no permite que ese máximo potencial que tiene cualquier organización se pueda alcanzar. ¿Y qué es lo que es ese máximo potencial? Es ir a un pensamiento más disruptivo, de poder mirarnos como organización y preguntarnos, bueno, ¿hasta dónde podríamos llegar?
qué cosas que no estamos haciendo pudiésemos hacer y pudiésemos, por lo tanto, mejorar no solamente el resultado que está teniendo desde el punto de vista financiero para los accionistas, porque la organización como sistema tiene que también pensarse en términos de cómo contribuye mejor a la sociedad, de cómo contribuye mejor con sus empleados, de cómo contribuye mejor con sus proveedores, ¿verdad? Con sus clientes, por cierto, ¿no? Entonces, en definitiva, cuando hablamos de ese mejor, de ese potencial, es poder hacernos la pregunta, ¿cuál pudiese ser el mejor resultado que pudiésemos encontrar o al que pudiésemos aspirar con los recursos, la capacidad y el entorno que hoy día tenemos? ¿Cuál podría ser ese máximo? Y claro, insisto, ¿no? Cuando las personas, cuando vamos y miramos la organización desde adentro, nos encontramos con muchas personas que están cómodos haciendo lo que están haciendo y no se genera ese desafío de impulsar un cambio para ir hacia ese potencial que la organización tiene y por lo tanto se pierde. Y eso lleva a que el resultado que se está logrando muchas veces sea con un desgaste de la gente, un desgaste de las materias primas, contaminación al medio ambiente y una serie de problemas que hoy día existen porque no estamos mirando o no nos estamos haciendo la pregunta desafiante de cómo podríamos hacer una de dos cosas. Lo mismo de manera más eficiente o de qué manera con los mismos recursos pudiésemos lograr un mejor resultado. Son las dos preguntas que podemos hacernos desde el punto de vista de buscar ese potencial. Porque fíjate, muchas veces, fíjate que ocurre con empresarios que dicen, no, no, pero yo estoy bien desde el punto de vista del resultado financiero que estoy logrando. Fantástico, no hay problema en eso. Pero sí puede que esa situación esté llevando a esos empresarios a que tengan otro tipo de problemas. Oye, le dedico demasiado tiempo a la empresa, no tengo vida, muchas veces me toca, no tengo vida. ¿De qué manera realmente puedo entonces decir, bueno, sabes que quiero lograr el mismo resultado, pero teniendo vida? Eso, por supuesto, que es una mejora. Vamos apuntando a ese potencial que la organización tiene. Ahora, ¿cómo descubrirlo? Es muy difícil saber realmente cuál es el potencial. Lo que para nosotros es sencillo es darnos cuenta cuando la organización está lejos de su potencial, porque hay espacios de mejora. ¿Cuánto es la mejora? Wow, de pronto ahí hay cosas que son increíbles, ¿no? Empresas que sus resultados financieros lo pueden incrementar en un 20%, puede parecer razonable, pero empresas que mejoran su resultado financiero en 2 y 3 veces, es algo que realmente pasa a ser fantástico. Y si eso además lo haces con una mejora de las condiciones de todos quienes participan en este sistema que se llama organización, creo yo, ¿cierto?, que es algo que bien vale la pena explorar. Bien. En Nest tenemos una gran virtud, digo yo, ¿no? Somos capaces de combinar todos los elementos que hoy día han aparecido en el mundo de las tecnologías para poder recoger buenos datos, análisis de información, para que rescatando información y datos podamos hacer ese buen diagnóstico. Es decir, para decirlo de alguna manera, siguiendo con el ejemplo, cierto médico, está el médico que tiene una tremenda experiencia como médico, ¿verdad? Y 40 años de experiencia como médico, pero por otro lado, ¿cierto? Están esos médicos jóvenes que tienen todo ese uso de nuevo instrumental y herramientas para complementar aquello. En Nest combinamos ambas cosas. La experiencia de haber estado adentro, asesorando en distintas instancias, directorios, ¿verdad? Aquellos que tenemos más canas dentro de Nest, ¿verdad? En términos de poder saber dónde colocar ese ojo, y también aquellos que son capaces de usar las tecnologías de la manera más virtuosa posible para que esos dos mundos se junten y podamos establecer, por lo tanto, en un trabajo con la organización, eh, un diagnóstico apropiado. No quiero decir, ¿cierto?, el mejor diagnóstico, porque pueden haber otros que uno puede decir que se pueden hacer mejor, pero un diagnóstico apropiado que nos asegura saber dónde se están, dónde se puede esperar o dónde hay riesgos, ¿cierto?, potenciales hacia el futuro y cuáles pueden ser las causas que pudiesen estarlo generando para poder atacar ahí, ¿no? Ese otro problema que muchas veces tiene, también nos pasa como personas. Creemos que para resolver un problema, ¿verdad?, es ir directamente a atacar el problema y eso es erróneo. Lo que hay que hacer es poder entender qué es lo que está generando ese problema, porque si no siempre lo que diríamos, bueno, y tengo un dolor, bueno, siempre sería, ¿verdad?, operar, ¿no? Y eso no es así. ¿Qué estará generando ese problema?
Eso es lo que nos preocupamos en NEST y eso es lo que llamamos diagnóstico, ser capaces de encontrar lo que observamos como síntomas con las causas que pudiesen estar generando ese síntoma. Y ahí nuestra experiencia nos lleva a establecer hipótesis que basadas con buenos datos nos permite decir, oye, lo que hay que hacer, ¿verdad?, es resolver por esta causa que a lo mejor ni soy capaz de darme cuenta de buenas a primeras, que puede ser un tema que me pudiese estar afectando, porque es eso lo que está generando lo que estamos observando y que nos trae como dificultad. Por ejemplo, un problema con los clientes, un problema financiero, un problema logístico. ¿Ah? Eso es lo observable. El problema logístico, el comercial, el financiero, siempre decimos así, ¿no? Es lo que observamos. Por lo tanto, ¿cierto? Ese es el efecto, lo que observamos. La causa de cómo resolver eso requiere un buen diagnóstico. Y en eso aportamos como Nest.